El régimen de excepción, que se ha vuelto una medida de seguridad permanente del gobierno, sigue destrozando la vida de cientos de familias, a quienes la policía y ejército les ha detenido algún pariente sin tener pruebas o bajo falsas denuncias. Ante la desprotección de todo el Estado, el MOVIR ha alzado la voz para denunciar los atropellos, arbitrariedades y graves violaciones de los detenidos y de sus familias. En marzo de 2022, el gobierno de El Salvador estableció un régimen de excepción para combatir a las pandillas, luego de un fin de semana con 87 asesinatos. Este régimen, que restringe derechos fundamentales de los salvadoreños, ha generado más de 100.000 personas detenidas, entre ellas miles de hombres y mujeres inocentes, que no tuvieron derecho a una legítima defensa, y que en noviembre de 2024 muchas siguen privadas de su libertad. Y más de 260 han perdido la vida en los centros penales. Familiares de personas inocentes detenidas buscan información del estado de sus seres queridos, pero nunca obtienen respuesta. No pueden saber su estado de salud o incluso si aún siguen con vida. Bueno, yo soy de una organización también social que la gente buscaba ayuda con el tema del régimen de excepción por las capturas arbitrarias, y pues nosotros estamos también a la expectativa que el régimen podría ser de verdad para combatir a las pandillas, que era un problema muy grave en el país, pero vimos también que había muchos abusos, muchas capturas arbitrarias, redadas completas de jóvenes de las comunidades donde supuestamente ahí las pandillas tenían control, y dijimos, algo está pasando aquí. No es cierto que el régimen sea solo para combatir las pandillas. Y este día queremos responsabilizar al Estado salvadoreño, que es el único responsable por estas capturas arbitrarias. Estando ahí en El Salvador del Mundo, se acercó, vi que se andaba un señor y una señora, ahora quienes son Samuel Ramírez y la licenciada Sonia Urrutia, y se acercó don Samuel y me dijo, ¿y usted es víctima? Sí, le dije yo. ¿Qué tiene detenido? Una hija. ¿Es inocente? Sí, es inocente. ¿Y cree que no me regala su número de teléfono? ¿Cómo no? ¿De dónde es usted? De Sonsonate. Fue las primeras palabras que cruzamos con Samuel Ramírez. Y medio quedamos platicando, no mucho me quise involucrar, solo escuché lo que decía, hablaba la licenciada Urrutia y el compañero Samuel, pues por ahí buscando gente, contactos, y muchos se los negaban. Entonces me dijo, ¿cree que si al convocarlo a una reunión podemos reunirnos? Claro que sí, le dijo, don Sonate. Y así fue como yo conocí a Samuel Ramírez. Pero en ese entonces no era MOVIR, era Samuel Ramírez y licenciada Sonia Urrutia. Aquí no hay otra, hay que organizar a las víctimas y que ellas mismas se luchen por sus derechos. Entonces por eso surge MOVIR. MOVIR surge el 16 de agosto del 2022, 5 meses después de haber iniciado el régimen. Ya habían capturado miles de personas, jóvenes de las comunidades, sin el debido proceso, sin órdenes judiciales, sin órdenes de captura. Todo significaba que había violación a los derechos humanos. Entonces, esa fue la lucha de MOVIR. Luchar por estas personas que se demuestran que son inocentes. La primera petición fue pedir la derogación del régimen de excepción en la Asamblea Legislativa. Creo que fue una acción muy atrevida porque en ese momento el régimen era lo mejor, porque también el gobierno lo vendía tan bien, lo explotaba mediáticamente y la gente creía que era lo mejor que había en este país. Entonces tuvimos ataques de funcionarios de gobierno, de troles, esa maquinaria de troles que tiene el régimen se nos vino encima a nosotros, acusándonos de pandilleros, de defender delincuentes. Sin embargo, pues a la fecha hemos demostrado que teníamos la razón y la seguimos teniendo, porque todo el mundo reconoce ahora que sí hay
violación de los derechos humanos, que sí hay víctimas inocentes en la cárcel y que no debieron de ser capturados. Historias que nunca debieron suceder. Pesadilla en Semana Santa. Fue un 5 de abril del 2023. Estando en mi casa, yo estaba en mi casa, era tiempo de Semana Santa, tiempo de vacación, ¿verdad? En otras palabras. Y a eso de las 3:30 de la tarde llegaron pues los agentes policiales. Entonces me dicen ellos de que voy a quedar detenido. En ese momento también se da el fenómeno de que en lo que los policías me meten a la patrulla de ellos, ¿verdad? Llega mi hijo y les dice, ¿y ustedes por qué se llaman a mi papá? Y por una persona decente. Subite vos también, le dijeron. Desde esa fecha él está preso, no ha salido todavía. Está en el penal de Mariona aún. Como a las 12 de la noche, ¿verdad? Estando ahí en el penalito sueltos, llegan los policías y nos dicen a nosotros, pues sí, un papel, ¿verdad? No tiene nada que ver en ustedes ahí, están limpios, pero fíjense que por régimen se van a quedar. ¿Cómo por régimen? ¿Cómo nos pusieron las esposas? ¿Y por qué? Por régimen se quedan. O sea, ¿cómo es eso? Pues nos investigan, no tenemos nada que ver en el asunto, pero por régimen sí nos íbamos a quedar. No nos dijeron ni por agrupaciones ilícitas, ni por este delito, ni por el otro, no, que por régimen se van a quedar. Son las cosas que uno no logra entender, pues, ¿verdad? ¿Qué tipo de sistema ofrece estas cuestiones para el cuidado de la sociedad? El día 7 de mayo nos sacan, pero todo el mundo alegre, porque como ahí en Ilopango hicieron unos filtros. En 5 situaciones fuimos a platicar con distintos cubículos en oficinas, ¿verdad? De hecho, yo pues me atreví, le pregunté a una licenciada, ¿verdad? Una muchacha que estaba ahí, mire, disculpe, le dije que yo soy profesor y no entiendo por qué he venido aquí. Me dijo ella, mire, don fulano, no se preocupen porque ustedes ya se van a ir, ustedes lo están desvinculando, ya los desvincularon de todo. Ustedes ya se van a ir, no van a pasar mucho tiempo presos. Nos meten las esposas a las 6 de la tarde y llegamos a la 1 de la madrugada a Mariona el siguiente día. Llegamos y, ¿dónde vivían ustedes? Ustedes pertenecen a Talmara, vayan para allá. Esos van a ser sus jefes. ¿Quiénes son de la MS? Yo no, pues yo como nunca he andado en pandillas. Ni 18, ni MS, ni de ninguna mara, ¿verdad? ¿Pero dónde vivías? ¿A este lado? Pues yo voy a ser tu jefe. Cualquier cosa me decís. Por el momento van a dormir en el suelo, porque aquí solo los de la clica van a dormir. Los de la pandilla van a dormir en camarotes y los que no son nada, suelo. Ahí pasé, solo en Mariona pasé 6 meses, prácticamente. Porque luego salí libre, ¿verdad? Y me dieron sobreseimiento definitivo. ¿Verdad? Que yo ni sabía qué era eso, porque de esas cosas no sabía. Y yo pues llegué a la celda, solo sabía que había sido libre, ¿verdad? Y le dije a los demás, me dieron un sobreseimiento definitivo, quedé libre totalmente. Y mi hijo contento, ¿verdad? De que había salido libre yo, y le digo, mira, ya salí libre, yo creo que ya de que 3, 4 días me voy, y no te preocupes, que yo, pero no. Pasaron los 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 10 días, 20 días, y yo no salía, y pues a los 26 días salí, porque salí el 26 de octubre, quedé libre. En el caso de mi hijo, nosotros hemos tratado de apoyar al abogado, ¿verdad? Defensor, para que él pues haga lo que pueda, pues, ¿verdad? Para sacar a nuestro hijo, sabiendo que él es totalmente inocente, pues. Este padre de familia se acercó a Movir luego de haber vivido en carne propia haber sido víctima del régimen. Dio testimonio de los malos tratos y de los miles de inocentes que se encuentran detenidos. Capturado trabajando. Mi hijo, a él me lo capturaron el 15 de mayo del 2022. En su trabajo, él trabajaba manejando mototaxi. Era día domingo y teníamos un evento de ir a dejar una comida, porque a mí me encargaban comida para eventos, para cumpleaños, para bodas, y él pues era el que me llevaba, él es mesero, y su hija y su esposa pues también iban a trabajar. Ese día teníamos el encargo de 100 platos de comida, y me llama y me dice, mami, dice que me acaban de detener unos agentes, y dicen que los acompañe, que me quieren hacer unas preguntas nada más.
Y le dije yo, hijo, y yo sentí que la tierra me tragaba, pues. Teníamos el compromiso, tenía él que sacar su compromiso ahí de su trabajo. Y le dije yo, hijo, ¿y crees que solo van a, sí, solo me dicen que me van a llevar para irme a hacer unas preguntas, me dijo. Y nos fuimos a la delegación. Y cuando llegamos, pues, les pregunté yo que por qué me lo tenían ahí. Y ya me dijeron que quedaba detenido. Imagínense, se lo llevan para hacerle unas preguntas. Y ya cuando llego, me dicen que quedaba detenido. Y aún me dejaron que entrara a verlo, allí donde me lo tenían, a él solito, amarrado como a un pasamano. Se supone que le dijeron que era una denuncia anónima que habían hecho. Y le digo yo, hijo, sí que mami, me dice yo, no sé ni por qué estoy aquí, me dice. Yo llegué el 12 de marzo del 2023 a Mariona, porque a dejarle paquete. Cuando llegué, me dijeron que ya no estaba ahí. Me dijeron que estaba enfermo y que todos los que estaban enfermos los estaban trasladando, los estaban sacando de ahí. Y le dije yo, pero ¿y qué tiene? No sabemos, no le podemos decir. Y se queda uno, Dios mío, ¿qué tiene mi hijo? ¿Y para dónde me lo trasladaron? Ahorita se lo trasladamos para Zacatecoluca. Yo le llevo medicinas, las que a mí se me ocurre llevar. Yo le llevo cremas combinadas, acetaminofén y vitaminas, algo así como para él, porque él padecía de un dolor bien fuerte de cabeza. Entonces le llevo unas pastillas que compraba para darle para el dolor de cabeza. Si se las dan, pues solo Dios y ellos saben, pero uno espera en Dios que sí, ¿verdad? Y les pregunté yo qué tenía y no me quisieron decir hasta esta fecha, desde que se lo trasladaron el 8 de marzo del 2023 hasta esta fecha, como 17 meses de estar en ese lugar, y a mí no me dicen nada, no me dicen qué tiene. El régimen no respeta a nadie, porque no tenemos derechos. Nos han quitado todos los derechos constitucionales. No hay derechos, pues no tenemos defensa. El pobre, el único delito que tenemos es ser pobres. Y por ser pobres, estamos pagando las consecuencias del régimen. Yo tengo 29 meses de no ver a mi hijo. No sé. ¿Hasta cuándo Dios me va a permitir verlo? Esta madre de familia asegura que acompaña las marchas de Movir sin miedo, porque el peor daño que le pudieron hacer ya se lo están haciendo, al tener a su hijo luchando por su vida en un centro penal. Inocencia capturada. Tengo una hija que tenía en ese entonces, en el abril 2022, 22 años. Una joven que había salido de 9º grado, empezaba a estudiar bachillerato, pero por problemas de salud de su hermana mayor, decidió dejar el bachiller de estudiar y dedicarse al cuido. A mi hija la capturaron el 7 de abril a las 10 de la mañana y fue trasladada el 8 de abril, casi a la misma hora, para el penal de Ilopango. Y los abogados solo decían, si está por el régimen no podemos hacer nada. En una ocasión dijo una abogada, no podemos hacer nada en las primeras audiencias, dijo, porque también tenemos miedo, dijo, de que al salir del juzgado, por querer interceder por alguno del régimen, nos vayan a detener en el camino a nosotros. De Ilopango la pasaron para Panteos, a donde ahorita requiere. Sí le he puesto un abogado hoy a los 22 meses a mi hija, pero por igual. Aquí han habido 2 casos bien importantes y bien trágicos para la comunidad del régimen. Al abogado público estaba amenazado por meterlo preso, lo despiden, pero al particular, al privado, le ponen pretextos en las audiencias para poder desarrollarse como se debe. La PDH sí he acudido nomás para seguir la verificación de salud. Ahorita lo que hemos hecho es que hemos solicitado que acepten 5 testigos de descargo, porque yo pedí información en la Fiscalía de Sonsonate y la Fiscalía de Sonsonate me dijo, mire, que su hija me dijo está perfilada como pandillera activa del MS.
Entonces, pero después de 30 meses, ¿por qué no me lo comprueban con hechos? Si 30 meses y no le han hecho una segunda audiencia, es porque la fiscalía ni tan siquiera, o sea, como que no ha visto el caso de ella. Porque llama la atención que hemos tenido experiencias que han salido personas que no han cumplido ni 3 meses de estar detenidas. Entonces, como que centros penales o el órgano judicial no saben ni qué es lo que tiene dentro de los penales. Bueno, porque ya por mi trabajo, por lo que he hecho, no sé, pero por la misma confianza del equipo, he llegado a ser coordinador adjunto del Movimiento de Víctimas de Mover, trabajando para los inocentes, y eso lo hemos aclarado todo el tiempo, para los inocentes. El Movimiento de Víctimas, a pesar de que no cuenta con un fondo, no tiene ayuda, no tiene patrocinios, pero sí tiene organizaciones que lo han apoyado desde que empezó su lucha, quizás por el desempeño que se ha dado a las víctimas, ya que el trabajo de nosotros al inicio fue acompañamiento a las víctimas, más que todo las personas que vienen del campo. Sí hemos recibido bastante apoyo psicológico con las personas afectadas, tanto las que tienen víctimas como a liberados, a familiares de fallecidos, porque es bien importante, porque no solo los que están detenidos allá en los penales son víctimas, también nosotros, y no solo los de los penales son torturados. Si solo con saber una tortura, que sale alguien y le digan, miren, solo me entregaron la mitad del paquete, es una tortura para nosotros. O sea, no hay una tortura física, pero sí psicológica. ¿Cuál es el objetivo de Movir? Ver libres a todos los inocentes. O sea, decimos, hay Movir para rato. Tienen 100,000 detenidos bajo el régimen, pero ahí yo podría decir que hay 40-45% de inocentes. Tanto Alfredo Mejía como los demás familiares de víctimas inocentes luchan por el fin del régimen de excepción junto a Samuel Ramírez, abogados, abogadas y profesionales de la salud mental que conforman Movir, que significó una ayuda importante que no encontraron en ninguna institución del Estado salvadoreño. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a un ambiente sano es fundamental para el ejercicio del resto de derechos humanos como para la existencia misma de la humanidad, así como también ha establecido la obligación de los estados de prevenir daños medioambientales dentro o fuera de su territorio. La degradación del medio ambiente es una condición que puede provocar daños irreparables en y para los seres humanos y además potencialmente puede restringir el ejercicio de casi todos los demás derechos humanos, especialmente el de la vida. La evidencia alrededor del mundo muestra que una de las industrias más perjudiciales para el medio ambiente es la minería metálica. La contaminación irreversible del agua, el deterioro de los suelos y la destrucción de la biodiversidad son, por decir pocos, algunos de los graves impactos que esta industria tiene en el medio ambiente. La población salvadoreña ha expresado sus preocupaciones sobre el medio ambiente en múltiples estudios de opinión realizados por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. En marzo de 2023, 8 de cada 10 salvadoreños opinaron que existe una crisis de agua en El Salvador. En diciembre de ese mismo año, 76 de cada 100 salvadoreños sostuvo que la deforestación y el deterioro ambiental en el país había aumentado o seguía igual. En concreto,
Investigaciones académicas sobre la minería metálica realizadas por el UDOP en 2007 y 2015 revelaron que una amplia mayoría de pobladores de las zonas de incursión minera tenían importantes reparos y preocupaciones sobre el impacto de esta industria extractiva en sus localidades. En ambos años, más de la mitad de los residentes de estas zonas amenazadas por la apertura de proyectos mineros consideraban que El Salvador no era un país apropiado para esta industria. En 2015, 7 de cada 10 salvadoreños de estas zonas consideraban que las principales consecuencias de la minería metálica eran fundamentalmente la contaminación de los recursos, agua, suelo y aire, y la degradación forestal. Además, ese mismo año, 63 de cada 100 salvadoreños que vivían en estas localidades opinaban que la apertura de proyectos mineros en su municipio contribuiría en poco o nada al desarrollo económico. El rechazo ciudadano a este tipo de industria está vinculado con el impacto nocivo e irreversible al medio ambiente. El derecho internacional de los derechos humanos establece el derecho de la población al acceso a información ambiental, el cual se basa en la idea de que tener esta información es esencial para garantizar la participación ciudadana activa y para que exista una toma de decisiones informadas en asuntos medioambientales. De cara a la incorporación de la minería metálica en el debate público, es importante señalar que el Estado salvadoreño tiene la obligación de prevenir cualquier daño medioambiental dentro o fuera de su territorio. Además, debe asegurar transparencia y una máxima divulgación sobre las implicaciones que trae consigo esta industria para la población y el medio ambiente. El incumplimiento de estas obligaciones sería una muestra clara de que el Estado salvadoreño vuelve a dar la espalda al clamor ciudadano. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. ¿Cómo están? De nuevo con ustedes al filo de la semana. Esta semana les traigo pocas cosas, pero yo creo que llenas de sustancia. Vamos a empezar una vez más con el régimen de excepción. ¿Y por qué vamos a empezar con él? Pues por una razón muy sencilla, que ha habido protestas no solamente internas, sino también externas. Cada vez se oyen más voces contra el régimen de excepción. Hubo 2 senadores, uno Tim Kaine, que fue candidato a la vicepresidencia con Hillary Clinton hace 8 años, aproximadamente. No ganó. Pues Tim Kaine es una gran persona, estuvo como voluntario en Honduras, trabajando con los pobres, muy buena persona. Pues este señor, senador, y otro senador, dijeron que el régimen de excepción está afectando a la democracia en El Salvador y que están preocupados. El cardenal Cherny, que es un alto dignatario del Vaticano, pues también encargado de temas de justicia y paz, etc., también ha dicho que los problemas de El Salvador hay que enfocarlos desde el respeto a los derechos humanos, en cierta manera refiriéndose a todos estos problemas de las cárceles, del régimen, etcétera, ¿verdad? Y finalmente, la ONU pues, ha reclamado por una serie de desaparecidos dentro de El Salvador y ha pedido que le aclaren cuál es la situación de las personas desaparecidas, que hay denuncias de desaparecidos también durante el régimen. Eso en el exterior, la ONU, el Vaticano, 2 senadores gringos, y en el interior hay denuncias cada vez más fuertes, ¿verdad? Denuncias repetidas y constantes de muertes de jóvenes en las cárceles, que no adecuadamente investigadas, denuncias de tortura, de malos tratos. Recordemos que la tortura es un crimen muy grave a nivel internacional también. Denuncias de falta de información a los parientes de los presos, prohibiciones de entrar a visitar a
a sus parientes, prohibiciones de entrar a medicina legal de la Corte Suprema, cuando algunos tribunales ordenan que la medicina legal vaya a ver cómo está la salud de un enfermo. Esto es una cosa intolerable, ¿verdad? Negación de visitas a los abogados para algunos del régimen, que llevan más de año y medio presos, además. Es decir, es una situación realmente llamativa, son quejas constantes las que está habiendo, pero que esta semana se han concentrado más y por eso las estamos mencionando, ¿verdad? A mi juicio, y esta es una opinión personal, pero creo que es suficientemente fundada, cuando hay un escándalo tan fuerte, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y por más que el gobierno pues haga la propaganda de que este país está en paz y es maravilloso, que es cierto que hay mucha más paz, ¿verdad? Pero una cosa es que haya paz y otra cosa que hayamos cometido durante ese proceso de pacificación del país una serie de violaciones de derechos humanos, de injusticias, de delitos, también según la ley propia y la ley internacional, y son dos cosas distintas. Hay que mantener la paz, sí, pero hay que mantenerla respetando los derechos humanos, es lo que básicamente decimos. No estamos descontentos con la paz ni somos enemigos de la paz, siempre la hemos buscado, pero queremos que se mantenga la paz respetando los derechos humanos. Entonces, con respecto a esta situación, decía que tengo una propuesta personal, no va a tener eco, pero siempre es bueno decirla. Es necesario que se forme una comisión independiente que visite las cárceles y que el gobierno lo haga. Eso le daría credibilidad al gobierno. Que haya una comisión realmente independiente, porque la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Comisionado de Derechos Humanos, han perdido la credibilidad de la gente. Entonces, sí, realmente sería bueno tener una comisión independiente que visitara las cárceles, ya que no dejan a nadie, bueno, que se demuestre que se puede entrar ahí, que puede entrar una comisión independiente. Bueno, ojalá oyeran este programa y no me regañaran, porque es lo que hacen a veces cuando no les gusta una cosa, sino que escucharan y que vean que hay datos suficientes para crear una comisión. Este es el primer punto. El segundo punto es más brevecito y el tercero va a ser más largo. El segundo punto es la deuda que tenemos en el país. Entre deuda externa y deuda interna debemos 31.000, el gobierno, ¿verdad? El Estado, debe 31.000 millones de dólares. Es el 87% de la riqueza que calculamos que hemos producido en el 2024. Se calcula que hemos producido 35.737 millones, y si la deuda es de 31.000 millones, pues equivale más o menos al 87%. Es una deuda muy grande, es decir, un trabajador que tenga una deuda del 87% de su salario está muy apretado, ¿verdad? Y hay muchas cosas que tenemos que hacerlas con deuda, es decir, si acrecentamos la deuda, puede llegar un momento en que dañemos severamente o bien a las personas dentro del país, es decir, una deuda interna que no se pueda pagar puede golpear el sistema de pensiones, puede golpear a la empresa privada, puede golpear una enorme cantidad de realidades del país. Y si es deuda externa, pues nos impedimos totalmente el poder emprender algún tipo de proyecto grande que necesitemos un poco de deuda, porque no nos la van a dar si no la pagamos. Sería trágico, en este momento yo creo que hay más peligro que con la deuda haya crisis internas de no pago de la deuda interna, porque anteriormente la deuda externa era mayor que la interna. En estos momentos parece que la deuda interna ha superado la externa. Pero en fin, ojalá se le ponga orden al tema de la deuda, que ha crecido demasiado. Y finalmente, pero largamente, nos hemos encontrado con una posición del Estado
en que hay una tendencia, se está atacando la prohibición de la minería metálica y la gente sospecha que quieren revertir la ley de prohibición de la minería metálica que se dio en El Salvador, ¿no? Y esta realidad es peligrosa y conviene pues salir pronto a enfrentarla, ¿verdad? Es decir, además estamos en el contexto, al menos en la coincidencia de que la Cámara Penal de Cojutepeque ordenó revocar el sobreseimiento dictado por el juzgado de sentencia de Sensuntepeque a 5 líderes ambientalistas de la ADES Santa Marta, ¿verdad? Gente que luchó contra la Ocean Gold, ¿verdad? Es decir, de infausta memoria en el país, que quería destrozar las montañas de esta zona de Santa Marta y que persiguió, e incluso hay asesinatos ahí turbios, no los que le echan a los de Santa Marta, ¿verdad? A los líderes, sino otros en el momento en que estaba activa en la zona la empresa canadiense. Bien, es un contexto feo para que en este momento se pida, no se pida, todavía no se ha pedido, pero aquí las cosas suceden tan de repente que un día puede llegar una petición de anular una ley y en 5 minutos está anulada, ¿verdad? Bueno, eso es una debilidad de nuestro Estado de Derecho. Entonces conviene comenzar pronto a decir que muchos no vemos que se deba abrir minería metálica a cielo abierto, además, que es mucho más dañino y perjudicial en el país, porque si se abre minería, se va a abrir minería a cielo abierto. Y eso es sumamente contaminante. Miren, en un país como el nuestro, ¿verdad? Es decir, tan golpeado por distintos factores, ¿verdad? Es decir, bueno, somos un país sobrepoblado, un país con vendavales, inundaciones, con terremotos posibles, etcétera. Podemos tener serios conflictos, ¿verdad? Es decir, podemos tener una situación muy desventajosa si se filtran en la minería a cielo abierto y sobre todo buscando oro. Hay una enorme cantidad de minerales venenosos, pesados, se les suele llamar, que se utilizan para separar las pequeñas moléculas de oro, pequeños granos de oro, para que esos se separen de otros materiales y se junten entre sí, ¿verdad? Poder hacer ese tipo de lavado con materiales pesados, agua y materiales pesados, implica un gran uso del agua, ¿verdad? Un gran uso de agua. Y implica también hacer algún tipo de represas para ese agua utilizarla y reutilizarla, ¿verdad? Si esa represita se rompe, ¿verdad? Donde el agua está contaminada por minerales pesados y sale hacia afuera, la contaminación es impresionante, ¿verdad? Y el daño es impresionante. Y en El Salvador prácticamente tenemos un río, el río Lempa, que toca casi las 3/4 partes del país. Infectar el río Lempa sería una tragedia para el país, ¿verdad? Pero una tragedia muy grave. Entonces, los peligros son como muy grandes, ¿verdad? Es decir, hay contaminación de aguas superficiales en general también, de daños a los acuíferos. Esas represas se filtra el agua y pueden dañar los acuíferos también, envenenándolos prácticamente, ¿verdad? Hay contaminación del aire también. Y en un país donde ya tenemos, por lo menos en la capital, una contaminación del aire severa y grave en su conjunto, ¿verdad? En los materiales tóxicos que hemos mencionado, pues podemos encontrar cianuro, arsénico, mercurio, ácido sulfúrico. Y luego tenemos una historia de, miren, las empresas, de un modo especial las canadienses, lamentablemente, porque es un país bastante desarrollado y en otros aspectos solidario, pero en el aspecto empresarial es un país turbio. Es decir, a veces hace propaganda de la minería verde, que le llaman, que de verde no tiene nada, es verde hasta que se convierte en naranja, es decir, porque muchos de los
muchos de los minerales tiñen el agua de naranja y contaminan terriblemente, hacen daño. Es decir, miren, la empresa canadiense Barrick Gold, asociada a la china Shandong Gold, trabajan asociadas, son responsables de al menos 5 derrames tóxicos en Argentina, en Sonora, México, otro país importante, México, vecino nuestro, en Sonora, los derrames contaminantes de varias minas se repiten, ¿verdad? Y 5 minas por lo menos han tenido derrames en Sonora. Y aquí hay que hacer una reflexión pequeñita, ¿verdad? Es decir, miren, Sonora tiene más de 180.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es aproximadamente 18 veces, no 18, perdón, 180.000 serían 8, casi 9, 8 veces El Salvador. Es decir, un estado de México, dentro de lo que es la nación mexicana, un estado que es 8 veces mayor que El Salvador. ¿Qué significa eso? Bueno, primero que tienen más territorio, ¿verdad? Segundo, es un territorio con una densidad de población de 16 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Saben cuánta es la densidad de población en El Salvador? Aproximadamente 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, Sonora es un estado mexicano en el que hay una extensión muy grande y poca población, si lo comparamos con El Salvador, ¿no? Mucha más extensión que El Salvador y una densidad muchísimo menor que la del Salvador, de 300 por kilómetro cuadrado a 16 por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Bueno, que un derrame en El Salvador sería mucho más costoso, por el tamaño y por los afectados en la población que en cualquier otro estado. Argentina es un estado enorme, ¿verdad? Con una población y una densidad de población también muy inferior a la nuestra. El Salvador está muy poblado y cualquier derrame puede convertirse en tragedia nacional realmente. Entonces, por esa razón no vemos prudente ni vemos conveniente que realmente se quiera impulsar la minería metálica en El Salvador. La minería metálica es minería a cielo abierto con respecto al Salvador. Y las mineras canadienses están caracterizadas por toda América Latina como mineras depredadoras del medio ambiente y han tenido más accidentes de los que quieren reconocer. Y lo mismo las mineras chinas, porque también, y mineras norteamericanas también. Entonces, bueno, este es un problema que enfrentamos. Yo creo que es necesario empezar a hacer ambiente y conciencia de que no es conveniente para El Salvador la minería metálica. Que puede haber algo de riqueza, pero mire, las mineras no dejan riqueza en los países, dejan momentáneamente un poco más de salario para mano de obra, pero cuando se van dejan destruida una buena parte de la región donde han trabajado. Cuando no hay derrames, si hay derrames la situación es mucho peor. Entonces, viendo los pros y los contras, yo creo que es clarísimo que no debemos tener minería metálica. La Iglesia está convencido de eso, los sectores científicos piensan de un modo parecido, que un mundo político aquejado por la deuda y por problemas económicos quiera recibir un poco más de dinero y arriesgar por eso la seguridad y la salud de la población, no lo veo yo conveniente para el país. Y hasta aquí nos quedamos con estos 3 temitas, sobre todo este último, un tema realmente importante para el desarrollo de El Salvador y para planificar el desarrollo sin arriesgar graves problemas para El Salvador.
Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira. Al filo de la semana. En el próximo Miradas. No es solo un objetivo, pero también es un compromiso, porque yo no puedo considerarme desarrollado si dejo a mis hermanos y hermanas en condición de imposibilidad de realizarse.